El rastro de tu sangre en la nieve. Cuento de Gabriel García Márquez. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Aconte se dio cuenta de que el dedo en el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil, con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol, examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un gran esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran 2 pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las caras. Nena Aconte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero. Y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de visión que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella, casi tan bello, y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético, y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Pero lo que relevaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo interior exhalaba un aliento de bestia viva, como no se había visto otros por aquella frontera de pobres. Los asientos posteriores iban atiborrados de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir. Allí estaba, además, el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la vida de Nena Aconte antes de que sucumbiera al amor contrariado de su tierno pandillero de balneario. Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le preguntó dónde podía encontrar una farmacia para hacerle una cura en el dedo a su mujer. Y el guardia le gritó contra el viento que preguntaran en Indaya, del lado francés. Pero los guardias de Indaya estaban sentados en la mesa en mangas de camisa, jugando barajas mientras comían pan mojado en tazones de vino dentro de una garita de cristal cálida y bien alumbrada. Y la clase del coche, para indicarles por señas que se internaban en Francia, les bastó por el tamaño. Billy Sánchez hizo sonar varias veces la bocina, pero los guardias no entendieron que los llamaban, sino que uno de ellos abrió el cristal y le gritó con más rabia que el viento: «Merde, a les Boussen». Entonces, Nena Aconte salió del automóvil, envuelta en el abrigo hasta las orejas, y le preguntó al guardia en un francés perfecto dónde había una farmacia. El guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que ese no era asunto suyo, y menos con semejante borrasca, y cerró la ventanilla. Pero luego se fijó con atención en la muchacha que se chupaba el dedo herido, envuelta en el destello de las visiones naturales, y debió confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos, porque al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Beatriz, pero que en pleno invierno y con aquel viento de lobos, tal vez no hubiera una farmacia abierta hasta Bayona un poco más adelante. ¿Es algo grave?, preguntó. Nada, sonrió Nena Aconte, mostrándole el dedo con la sortija de diamantes en cuya yema era apenas perceptible la herida de la rosa. Es solo un pinchazo. Antes de Bayona volvió a nevar. No eran más de las 7, pero encontraron las calles desiertas y las calles cerradas por la furia de la borrasca. Al cabo de muchas vueltas, sin encontrar una farmacia, decidieron seguir adelante. Billy Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión insaciable por los automóviles raros y un papá con demasiados sentimientos de culpa y recursos de sobra para complacerlo. Y nunca había conducido nada igual a aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era tanta su embriaguez en el volante que cuando más andaba, menos cansado se sentía. Estaba dispuesto a llegar esa noche a Burdeos, donde tenían reservada la suite nupcial de Hotel Splendid, y no habría vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo para impedirlo. Nena Aconte, en cambio, estaba agotada, sobre todo por el último tramo de la carretera desde Madrid, que era una cornisa de cabras azotada por el granizo. Así que después de Bayona, se enrolló un pañuelo en el anular, apretándolo bien para detener la sangre que seguía fluyendo, y se durmió a fondo. Billy Sánchez no la advirtió sino al borde de la medianoche, después de que acabó de nevar y el viento se paró de pronto entre los pinos, y el cielo de las landas se llenó de estrellas glaciales. Había pasado frente a las luces dormidas de Burdeos, pero solo se detuvo para llenar el tanque en una estación de la carretera, pues aún le quedaban ánimos
para llegar hasta París sin tomar aliento. Era tan feliz con su juguete grande de 25,000 libras esterlinas que ni siquiera se preguntó si lo sería también la criatura radiante que dormía a su lado con la venda del anular empapada de sangre, y cuyo sueño adolescente, por primera vez, estaba atravesando por ráfagas de incertidumbre. Se habían casado 3 días antes, a 10,000 kilómetros de ahí, en Cartagenas de India, con el asombro de los padres de él y la desilusión de los de ella, y la bendición personal del arzobispo primado. Nadie, salvo ellos mismos, entendía el fundamento real, ni conoció el origen de ese amor imprevisible. Había empezado 3 meses antes de la boda, un domingo de mar en que la pandilla de Billy Sánchez se tomó por asalto las ventilaciones de mujeres de los balnearios de Marbella. Nena Aconte había cumplido apenas 18 años. Acababa de regresar del internado de Châtellenie en Saint-Blaise, Suiza, hablando 4 idiomas sin acento y con un dominio maestro del saxofón tenor. Y aquel era su primer domingo de martes del regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño cuando empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje de las casetas vecinas. Pero no entendió lo que ocurría hasta que la aldana de su puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso que se podía concebir. Lo único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal de falsa piel de leopardo, y tenía el cuerpo apacible y elástico, y el color dorado de la gente de mar. En el puño derecho, donde tenía una esclava metálica del gladiador romano, llevaba enrollada una cadena de hierro que le servía de arma mortal, y tenía colgada del cuello una medalla sin tanto que palpitaba en silencio con el susto del corazón. Habían estado juntos en la escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, pues ambos pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba su arbitrio del destino de la ciudad desde los tiempos de la colonia. Pero habían dejado de verse tantos años que no se reconocieron a primera vista. Nena Aconte permaneció de pie, inmóvil, sin hacer nada por ocultar su desnudez intensa. Billy Sánchez cumplió entonces con su rito pueril. Se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin asombro. «Los he visto más grandes y más firmes», dijo, dominando el terror, «de modo que piensa bien lo que vas a hacer, puesto que conmigo tienes que comportarte mejor que un negro». En realidad, Nena Aconte no solo era virgen, sino que nunca hasta entonces había visto un hombre desnudo, pero el desafío le resultó eficaz. Lo único que le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un puñetazo de rabia contra la pared con la cadena enrollada en la mano, y se astilló los huesos. Ella lo llevó en su coche al hospital, lo ayudó a sobrellevar la convalecencia y al final aprendieron juntos a hacer el amor de la buena manera. Pasaron las tardes difíciles de junio en la terraza interior de la casa, donde habían muerto 6 generaciones de próceres en la familia de Nena Aconte. Ellos tocando canciones de moda en el saxofón y él con la mano ensoñalada, contemplándola desde el chinchorro con un estupor sin alivio. La casa tenía numerosas ventanas de cuerpo entero que daban al estanque de podredumbre de la bahía, y era una de las más grandes y antiguas del barrio de La Manga, y sin duda la más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas, donde Nena Aconte tocaba el saxofón, era un remanso en el calor de las 4, y daba un patio de sombras grandes con palos de mango y matas de guineo, bajo los cuales había una tumba con una losa sin nombre, anterior a la casa y a la memoria de la familia. Aún los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón era anacrónico en una casa de tanta alcurnia. «Suena como un buque», había dicho la abuela de Nena Aconte cuando lo oyó por primera vez. Su madre había tratado en vano de que lo tocara de otro modo, no como ella lo hacía por comodidad, con la falda recogida hasta los muslos y las rodillas separadas, y con una sensualidad que no le parecía esencial para la música. «No me importa qué instrumentos toques», le decía, «con tal de que lo toques con las piernas cerradas». Pero fueron esos aires de adioses de buques y ese encarnecimiento de amor los que le permitieron a Nena Aconte romper la cáscara amarga de Billy Sánchez. Debajo de la triste reputación de bruto que él tenía muy bien sustentada por la confluencia de los apellidos ilustres, ella descubrió un huérfano asustado y tierno. Llegaron a conocerse tanto mientras se le soldaban 2 huesos de la mano, que él mismo se asombró de la fluidez con que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su cama de doncella, una de la casa. Todos los días a esa hora, durante casi 2 semanas,
retozaron desnudos bajo la mirada atónita de los retratos de guerreros civiles y abuelos insaciables que los habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aún en las pausas del amor, permanecían desnudos con las ventanas abiertas, respirando la brisa de escombros de barcos de la bahía, su olor a mierda, oyendo en el silencio el saxofón, los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo bajo las matas de guineo, la gota de agua en la tumba de nadie, los pasos naturales de la vida que antes no habían tenido tiempo de conocer. Cuando los padres de Nena da Conte regresaron a la casa, ellos habían progresado tanto en el amor que ya no les alcanzaba el mundo para otra cosa, y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte, tratando de inventarlo otra vez cada vez que lo hacían. Al principio, lo hicieron como mejor podían en los carros deportivos con que el papá de Billy trataba de apaciguar sus propias culpas. Después, cuando los coches se les volvieron demasiado fáciles, se metían por la noche en las casetas desiertas de Marbella, donde el destino los había enfrentado por primera vez. Hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del antiguo barrio de esclavos, donde Getsemaní, el amparo de las masantas, que hasta hacía pocos meses tenían que padecer a Billy Sánchez con su pandilla de candeneros. Nena da Conte se entregó a los amores furtivos con la misma devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de que su bandolero domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que comportarse como un negro. Billy Sánchez le correspondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya casados, cumplieron con el deber de amarse, mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico, encerrados a duras penas y más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Solo ellos sabían entonces, 24 horas después de la boda, que Nena da Conte estaba encinta desde hacía 2 meses. De modo que cuando llegaron a Madrid, se sentían muy lejos de ser 2 amantes saciados, pero tenían bastantes reservas para comportarse como recién casados puros. Los padres de ambos lo habían previsto todo. Antes del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera clase para llevarle a Nena da Conte el abrigo de visión blanco con franjas de un negro luminoso, que era el regalo de bodas de sus padres. A Billy Sánchez le llevó una chaqueta de cordero, que era la novedad de aquel invierno, y las llaves sin marca de un coche de sorpresa que le esperaba en el aeropuerto. La misión diplomática de su país los recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no solo eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena da Conte. Él esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas que hasta las gotas de rocío parecían artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, incómoda con su condición un poco prematura de recién casada, y luego recibió las rosas. Al cogerlas, se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sortió el percance con un recurso encantador. «Lo hice adrede», dijo, «para que se fijaran en mi anillo». En efecto, la misión diplomática en pleno admiró el esplendor del anillo, calculando que debía costar una fortuna, no tanto por la clase de diamantes como por su antigüedad bien conservada. Pero nadie advirtió que el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos se derivó después hacia el coche nuevo. El embajador había tenido un buen humor de llevarlo al aeropuerto y de hacerlo envolver en papel celofán con un enorme lazo dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan ansioso por conocer el coche que desgarró la envoltura de un tirón y se quedó sin aliento. Era el Bentley convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El cielo parecía un manto de ceniza. El Guadarrama mandaba un viento cortable y helado, y no se estaba bien a la intemperie, pero Billy Sánchez no tenía todavía la noción del frío. Mantuvo la misión diplomática en el estacionamiento sin techo, inconsciente de que estaba congelando por cortesía, hasta que terminó de reconocer el coche en sus detalles recónditos. Luego, el embajador se sentó a su lado, para guiarlo hasta la residencia oficial, donde estaba previsto un almuerzo. En el trayecto, le fue indicando los lugares más conocidos de la ciudad, pero él solo parecía atento a la magia del coche. Era la primera vez que salía de su tierra. Había pasado por todos los colegios privados y públicos, repitiendo siempre el mismo curso hasta que se quedó flotando en un limbo de desamor. La primera visión de una ciudad distinta a la suya, los bloques de casas cenicientas con las luces encendidas a pleno día, los árboles pelados, el mar distante. Todo le iba aumentando un sentimiento de desamparo que esforzaba por mantener al margen del corazón. Sin embargo, poco después cayó, sin darse cuenta de la primera trampa del olvido.
Se había precipitado una tormenta instantánea y silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa del embajador después del almuerzo para emprender el viaje hacia Francia, encontraron la ciudad cubierta de una nieve radiante. Billy Sánchez se olvidó entonces del coche y en presencia de todos, dando gritos de júbilo y echándose puñados de polvo de nieve en la cabeza, se revolcó en mitad de la calle con el abrigo puesto. Nena Aconte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba sangrando cuando salieron de Madrid una tarde que se habían vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió porque había acompañado con el saxofón a la esposa del embajador, a quien le gustaba cantar arias de ópera en italiano después de los almuerzos oficiales, y apenas si notó la molestia en el anular. Después, mientras le iba indicando a su marido las rutas más cortas hacia la frontera, se chupaba el dedo en modo inconsciente cada vez que le sangraba, y solo cuando llegaron a los Pirineos se le ocurrió buscar una farmacia. Luego sucumbió a los sueños atrasados de los últimos días, y cuando despertó de pronto con la impresión de pesadilla de que el coche andaba por el agua, no se acordó más durante un largo rato del pañuelo amarrado en el dedo. Vio en el reloj luminoso del tablero que eran más de las 3. Hizo sus cálculos mentales y solo entonces comprendió que habían seguido de largo por Burdeos y también por Angulema y por Thiers, y estaba pasando por el dique de Loira, inundando por la creciente. El fulgor de la luna se filtraba a través de la niebla, y las siluetas de los castillos entre los pinos parecían de cuentos de fantasmas. Nena Aconte, que conocía la región de memoria, calculó que estaban ya unas 3 horas de París, y Billy Sánchez continuaba impávido en el volante. «Eres un salvaje», le dijo. «Llevas más de 11 horas manejando sin comer nada». Estaba todavía sosteniendo en vilo por la embriaguez del coche nuevo. A pesar de que en el avión había dormido poco y mal, se sentía espabilado y con fuerzas de sobra para llegar a París al amanecer. «Todavía me dura el almuerzo de la embajada», dijo, y agregó sin ninguna lógica: «Al fin y al cabo, en Cartagena están saliendo apenas del cine. Deben ser como las 10». Con todo, Nena Aconte temía que él se durmiera conduciendo. Abrió una caja entre los tantos regalos que les habían hecho en Madrid y trató de meterle en la boca un pedazo de naranja azucarada, pero él esquivó. «Los machos no comen dulces», dijo. Poco antes de Orleans, se desvaneció la bruma y una luna muy grande iluminó las cementaras nevadas, pero el tráfico se hizo más difícil por la confluencia de las enormes camiones lúgubres y cisternas de vinos que se dirigían a París. Nena Aconte hubiera querido ayudar a su marido en el volante, pero ni siquiera se atrevió a insinuarlo, porque él le había advertido durante la primera vez en que salieron juntos que no hay humillación más grande para un hombre que dejarse conducir por su mujer. Se sentía lúcida después de casi 5 horas de buen sueño y estaba además contenta de no haber pasado en aquel hotel de provincia de Francia, que conocía desde muy pequeña en numerosos viajes con sus padres. «No hay paisajes más bellos en el mundo», decía, «pero uno puede morirse de sed sin encontrar a nadie que le dé gratis un vaso de agua». Tan convencida estaba que a última hora había metido un jabón y un rollo de papel higiénico en el maletín de Manu, porque en los hoteles de Francia nunca había jabón. El papel de los retretes eran los periódicos de la semana anterior, cortados en cuadritos y colgados de un gancho. Lo único que lamentaba en aquel momento era haber desperdiciado una noche entera sin amor. La réplica de su marido fue inmediata. «Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve», dijo. «Aquí mismo, si quieres». Nena Aconte lo pensó en serio. Al borde de la carretera, la nieve bajo la luna tenía un aspecto mullido y cálido, pero a medida que se acercaban a los suburbios de París, el tráfico era más intenso y había núcleos de fábricas iluminadas y numerosos obreros en bicicleta. De no haber sido invierno, estarían ya en pleno día. «Ya será mejor esperar hasta París», dijo Nena Aconte. «Bien calienticos y en una cama con sábanas limpias, como la gente casada». «Es la primera vez que me fallas», dijo él. «Claro», replicó ella. «Es la primera vez que somos casados». Poco antes de amanecer, se lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino, y tomaron café con croissants salientes en el mostrador donde los camioneros desayunaban con vino tinto. Nena Aconte se había dado cuenta que el baño de que tenía muchas manchas de sangre en la blusa y la falda, pero no intentó lavarlas. Tiró en la basura el pañuelo empapado, se cambió de anillo matrimonial para la mano izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón. El pinchazo era casi invisible. Sin embargo, tan pronto como regresaron al coche volvió a sangrar. De modo que Nena Aconte dejó el brazo colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las cementeras tenía virtudes de cauterio.
Fue otro recurso vano, pero todavía no se alarmó. Si alguien lo quiere encontrar, será muy fácil, dijo con su encanto natural. Solo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve. Luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer. Imagínate, dijo, un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta París. ¿No te parece bello para una canción? No tuvo tiempo de volverlo a pensar. En los suburbios de París, el dedo era un manantial incontenible, y ella sintió de veras que se le estaba yendo el alma por la herida. Había tratado de cegar el flujo con el rollo de papel higiénico que llevaba en el maletín, pero más tardaba en vendarse el dedo que en arrojar por la ventana las tiras de papel ensangrentado. La ropa que llevaba puesta, el abrigo, los asientos del coche, se iban empapando poco a poco de un modo irreparable. Billy Sánchez se asustó en serio e insistió en buscar una farmacia, pero ella sabía entonces que aquello no era asunto de boticarios. Estamos casi en la puerta de Orleans, dijo. Sigue por la avenida del General Leclerc, que es la más ancha y con muchos árboles, y después yo te voy diciendo lo que haces. Fue el trayecto más arduo de todo el viaje. La avenida General de Leclerc era un nudo infernal de automóviles pequeños y bicicletas, embotellados en ambos sentidos. De los camiones enormes se trataba de llegar a los mercados centrales. Billy Sánchez se puso tan nervioso en el estruendo inútil de las bocinas que se insultó a gritos en lengua de caderos con varios conductores, y hasta trató de bajarse del coche para pelearse con uno. Pero Nena Aconte logró convencerlo de que los franceses eran la gente más grosera del mundo, pero no se golpeaban nunca. Fue una prueba más de su buen juicio, puesto en aquel momento Nena Aconte estaba haciendo esfuerzos para no perder la conciencia. Solo para salir de la glorieta del León de Belfort necesitaron más de una hora. Los cafés y almacenes estaban iluminados como si la medianoche, pues era un martes típico de enero de París. Encaponados y socios y con una llovizna tenaz que no alcanzaba a concentrarse en la nieve, pero la avenida estaba más despejada y al cabo de unas pocas cuadras, Nena Aconte le indicó a su marido que doblara a la derecha y estacionó frente a la entrada de emergencia de un hospital enorme y sobrio. Necesitó ayuda para salir del coche, pero no perdió la serenidad ni la lucidez mientras llegaban el médico de turno. Acostada en la camilla rodante, confesó a la enfermera el cuestionario de rutina sobre su identidad y sus antecedentes de salud. Billy Sánchez le llevó el bolso y apretó la mano izquierda donde entonces llevaba el anillo de bodas, y la sintió lánguida y fría, y sus labios habían perdido el color. Permaneció a su lado, con la mano en la suya, hasta que llegó el médico de turno y le hizo un examen rápido al anular herido. Era un hombre muy joven, con la piel de color cobre antiguo y la cabeza pelada. Nena Aconte no le prestó atención, sino que dirigió a su marido una sonrisa lívida. «No te asustes», le dijo, con su amor invencible. «Lo único que puede suceder es que este caníbal me corte la mano para comérsela». El médico concluyó el examen y entonces lo sorprendió con un castellano muy correcto, aunque con raro acento asiático. «No, muchachos», dijo, «este caníbal prefiere morirse de hambre antes que cortar una mano tan bella». Ellos se ofuscaron, pero el médico los tranquilizó con un gesto amable. Luego ordenó que se llevaran la camilla y Billy Sánchez quiso seguir con ella cogido de la mano de su mujer. El médico lo detuvo por el brazo. «Usted no», le dijo. «Va para cuidados intensivos». Nena Aconte le volvió a sonreír al esposo y le siguió diciendo adiós con la mano hasta que la camilla se perdió al fondo del corredor. El médico se retrasó estudiando los datos de la enfermera. Billy Sánchez lo llamó. «Doctor», le dijo, «ella está encinta». «¿Cuánto tiempo?» «2 meses». El médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. «Hizo bien en decírmelo», dijo, y se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre, olorosa a sueles de enfermos, sin saber qué hacer, mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena Aconte. Y luego se sentó en el escaño de madera que había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la llovizna, y él seguía sin saber, sin siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. Nena Aconte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pude comprobar años después en los archivos del hospital. Aquella primera noche, Billy Sánchez durmió en el coche estacionado frente a la puerta de urgencias, y muy temprano al día siguiente se comió 6 huevos cocidos y 2 tazas de café con leche en la cafetería que encontró más cerca, pues no había comido una comida completa desde Madrid. Después volvió a la sala de urgencias para ver a Nena Aconte, pero hicieron entender que debía dirigirse a la entrada principal.
Allí consiguieron, por fin, un asturanio del servicio que le ayudó a entenderse con el portero, y este comprobó que en efecto Nina Conte estaba registrada en el hospital, pero que solo permitían visitas los martes de 9 a 4, es decir, 6 días después. Trató de ver al médico que hablaba castellano, a quien describió como un negro con la cabeza pelada, pero nadie le dio razón con dos detalles tan simples. Tranquilizado con la noticia de que Nina Conte estaba en el registro, volvió al lugar donde estaba en el coche, y un agente de tránsito lo obligó a estacionar 2 cuadras más adelante, en una calle muy estrecha al lado de los números impares. En la acera de frente había un edificio restaurado con un letrero: Hotel Nicole. Tenía una sola estrella y una sala de recibo muy pequeña, donde no había más que un sofá y un viejo piano vertical, pero el propietario, de voz aflautada, podía entenderse con los clientes en cualquier idioma a condición de que tuviera que pagar. Billy Sánchez se instaló con 11 maletas y 9 cajas de regalos en el único cuarto libre, que era una mansarda triangular en el 9º piso, donde le llegaba sin aliento por una escalera en espiral que olía a espuma de coliflores hervidas. Todo era peor que viejo, desventurado, pero también muy limpio y con rastro saludable de medicina reciente. A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese mundo fundano en el talento de la cicatería. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes que él llegara a su piso, ni descubrió la manera de volver a encenderla. Necesitó media mañana para aprender que en el rellano de cada piso había un cuartito con un excusado de cadena, y ya había decidido usarlo en las tinieblas cuando descubrió por casualidad que la luz se encendía al pasar el cerrojo por dentro, para que nadie la dejara encendida por olvido. La hucha, que estaba en el extremo del corredor y que él se empeñaba en usar 2 veces al día como en su tierra, se pagaba aparte de contado, y el agua caliente controlada desde la administración se acababa a los 3 minutos. Sin embargo, Billy Sánchez tuvo bastante claridad de juicio para comprender que aquel orden tan distinto del suyo era de todos modos mejor que la intemperie de enero. Se sentía además tan ofuscado y solo que no podía entender cómo pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nina Conte. Tan pronto como subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró boca abajo en la cama, con el abrigo puesto, pensando en la criatura de prodigio que continuaba desangrándose en la acera de enfrente, y muy pronto sucumbió a un sueño tan neutral que cuando despertó eran las 5 en el reloj. Pero no pudo decidir si eran las 5 de la tarde o el amanecer, ni de qué día, ni de qué semana, ni en qué ciudad, de vidrios azotados por el viento y la lluvia. Esperó despierto en la cama, siempre pensando en Nina Conte, hasta que pudo comprobar que en realidad amanecía. Entonces fue a desayunar a la misma cafetería del día anterior, y allí pudo establecer que era jueves. Las luces del hospital estaban encendidas y había dejado de llover, de modo que permaneció recostado en el tronco de un castaño frente a la entrada principal, por donde entraban y salían médicos y enfermeras de batas blancas, con la esperanza de encontrar al médico asiático que había recibido a Nina Conte. No lo vio. Tampoco esa tarde después del almuerzo, cuando tuvo que desistir de la espera porque estaba congelando. A las 7 se tomó otro café con leche y se comió 2 huevos que él mismo cogió del aparador de las 48 horas de estar comiendo en el mismo lugar. Cuando volvió al hotel para acostarse, encontró su coche solo en una acera, y todos los demás en la acera enfrente, y tenía puesta la noticia de una multa en el parabrisas. Al portero del Hotel Nicole le costó trabajo explicarle que en los días impares del mes se podían estacionar en la acera de los números impares, y al día siguiente en la acera contraria. Tantas artimañas racionalistas que resultaban incomprensibles para un Sánchez de Ávila, de lo más acendrados, que apenas 2 años antes se había metido en un cine de barrio con el automóvil oficial del alcalde mayor y había causado estragos de muerte ante los policías impávidos. Se acordaba del sabor del pescado frito y del arroz de coco, de las fondas del muelle donde atrancaban las golas de Aruba. Se acordó de su casa con las paredes recubiertas de trinarias, donde serían apenas las 7 de la noche de ayer, y vio a su padre con una pijama de seda leyendo el periódico en el freso de la terraza. Se acordó de su madre, de que nunca sabía dónde estaba a ninguna hora. Su madre apeitóse el engraz con un traje de domingo y una rosa en la oreja de atardecer. Una tarde, cuando él tenía 7 años, había encontrado de pronto en el cuarto de ella y la había sorprendido desnuda en la cama con uno de sus amantes casuales. Aquel percance del que nunca había hablado estableció entre ellos una relación complicidad que era más útil que el amor. Fue un insomnio provechoso. El viernes se levantó estropeado por mala noche, pero resultó definir su vida. Se decidió por fin a violar la cerradura de su maleta para cambiarse de ropa, pues las llaves de todas estaban en el bolso de Nina Conte.
con la mayor parte del dinero y la libreta de teléfono, donde tal vez hubiera encontrado el número de algún conocido de París. En la cafetería de siempre se dio cuenta de que había aparecido a saludar a un francés y a pedir sándwiches de jamón y café con leche. También sabía que nunca le sería posible ordenar mantequillas ni huevos en ninguna forma, porque nunca los aprendería a decir, pero la mantequilla le servían siempre con el pan. Además, al cabo de 3 días, el personal de servicio se había familiarizado con él y lo ayudaban a explicarse. De modo que el viernes al almuerzo, mientras trataba de poner la cabeza en su puesto, ordenó un filete de ternera con papas fritas y una botella de vino. No sabía dónde encontrar a Nena Conte, pero en su mente estaba fija la imagen providencial de médico asiático y estaba seguro de encontrarlo. No entró por la puerta principal, sino por las urgencias, que le había parecido menos vigilada, pero no alcanzó a llegar más allá del corredor donde Nena Conte le habían dicho adiós con la mano. Un guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar y él no le prestó atención. El guardia lo siguió, repitiendo siempre la misma pregunta en francés. Y por último, lo agarró del brazo. Billy Sánchez trató de sacudírselo con un recurso de cadenero y entonces el guardián se cagó en su madre en francés. Le torció el brazo en la espalda con una llave maestra y sin dejar de cargarse 1000 veces en su puta madre, lo llevó casi en vilo hasta la puerta, rabiando de dolor, y lo tiró como un bulto de papas en la mitad de la calle. Aquella tarde, dolido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser adulto. Decidió, como lo hubiera hecho en Nena Conte, acudir a su embajador. El portero del hotel, que a pesar de su catadura huraña era muy servicial, era muy paciente con los idiomas. Encontró la dirección y el número de la embajada y se los anotó en una tarjeta. Contestó una mujer amable, cuya voz pausada y sin brillo reconoció a Billy Sánchez de inmediato la dirección de los Andes. Empezó por anunciarse con su nombre completo, seguro de impresionar a la mujer con sus apellidos, pero la voz no se alteró en el teléfono. Billy Sánchez comprendió, entonces, que por ese camino tampoco llegaría hasta Nena Conte, y agradeció la información con la misma amabilidad con que se la habían dado. Estaba en el número 22 de la calle Liceo, dentro de uno de los sectores más apacibles de París, pero lo único que le impresionó a Billy Sánchez, según él mismo me contó, en Cartagena de Indias, muchos años después, fue que el sol estaba tan claro como en el Caribe por la primera vez de su llegada. La Torre Eiffel sobresalía por encima de la ciudad en el cielo radiante. El funcionario que lo recibió en lugar del embajador parecía apenas restablecido de una enfermedad mortal, no solo por el vestido de paño negro de cuello progresivo de la corbata de luto, sino también por el sigilo de sus amantes y la masculina de su voz. Entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó sin perder la dulzura que estaban en un país civilizado cuyas normas estrictas se fundamentaban en criterios muy antiguos y sabios. No, mi querido joven, le dijo, no había más remedio que someterse al imperio de la razón y esperar hasta el martes, pues no se podía sobornar a los hospitales. Al fin y al cabo, ya no faltan sino 4 días, concluyó. Mientras tanto, vaya al Louvre, vale la pena. Al salir, Billy Sánchez se encontró sin saber qué hacer en la Plaza de la Concordia. Vio la Torre Eiffel por encima de los tejados y le pareció tan cercana que trató de llegar hasta ella caminando por los muelles, pero muy pronto se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que parecía y que además cambiaba de lugar a medida que la buscaba. Así que se puso a pensar en Nena Conte, sentada en un banco de la orilla del Sena. Vio pasar los remolcadores por debajo de los puentes y no le parecía un barco sino casas errantes con techos colorados y ventanas con tiesos de flores de alféizar. Solo entonces cayó en la cuenta de que ignoraba el nombre y la dirección, de que no tenía la menor idea del sector de París donde estaba el hospital. Ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró. Pidió un cognac y trató de poner sus pensamientos en orden. Mientras pensaba, se vio repetido muchas veces y desde ángulos distintos en los espejos numerosos de las paredes, y se encontró asustado y solitario. Y por primera vez, desde su nacimiento, pensó en la realidad de la muerte. Pero con la segunda copa se sintió mejor y tuvo la idea provincial de volver a la embajada. Quedó tan mal impresionado con aquella experiencia que durante su fin de semana no volvió a salir del cuarto sino para comer. Billy Sánchez, que nunca había leído un libro completo, hubiera querido tener uno para no aburrirse tanto en la cama, pero los niños que encontró en las maletas de su esposa eran en idiomas distintos al castellano. El lunes puso un poco de orden en el cuarto, pensando en lo que diría ella si lo encontraba en ese estado.
Pasó la tarde lavando con jabón el olor que encontró en el maletín de mano hasta que logró dejarlo otra vez como lo habían subido al avión en Madrid. El martes amaneció turbio y helado, pero sin la llovizna. Y Billy Sánchez se levantó desde las 6 y esperó en la puerta del hospital junto con una muchedumbre de parientes de enfermos cargados de paquetes de regalos y ramos de flores. Entró en el tropel, llevado con el brazo del abrigo de visión, sin preguntar nada y sin ninguna idea de dónde podía estar Nena Conte, sostenido por la certidumbre de que había encontrar el médico asiático. Pasó por un patio interior muy grande con flores y pájaros silvestres, a cuyos lados estaban los pabellones de los enfermos. Vio una larga hilera sentadas enfermas en las camas con el camisón de trapo del hospital, iluminadas por las luces grandes de las ventanas, y hasta pensó que todo aquello era más alegre de lo que podía imaginarse desde fuera. Reconoció el extremo del corredor y luego lo corrió de nuevo en sentido inverso, hasta convencerse de que ninguna de las enfermas era Nena Conte. Luego recorrió otra vez la galería exterior, mirando por la ventana los pabellones masculinos, hasta que creyó reconocer al médico que buscaba. Era él, en efecto. Estaba con otros médicos y varias enfermeras examinando a un enfermo. Billy Sánchez entró en el pabellón, apartó a una de las enfermeras del grupo y se paró frente al médico. Lo llamó. El médico levantó sus ojos desolados, pensó un instante y entonces lo reconoció. ¿Pero dónde diablos se había metido usted?, dijo. Billy Sánchez se quedó paralizado. En el hotel, dijo, aquí a la vuelta. Entonces lo supo. Nena Conte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche del jueves 9 de enero, después de 70 horas de esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia. Hasta el último instante había estado lúcida y serena y dio instrucciones para que buscaran a su marido en el hotel Plaza Athénée. Tenían una habitación reservada y dio los datos para que le pusieran en contacto con sus padres. La embajada había sido informada el viernes por un cable urgente de una cancillería cuando ya los padres de Nena Conte volaban hacia París. El embajador en persona se encargó de los trámites de embalsamiento y los funerales y permaneció en contacto con la prefecta de policía de París para localizar a Billy Sánchez. Un llamado urgente con sus datos personales fue transmitido desde la noche del viernes hasta las 4 de domingo a través de la radio y la televisión. Durante esas 40 horas fue el hombre más buscado de Francia. Su retrato, encontrado en el bolso de Nena Conte, estaba expuesto por todas partes. 3 Bentleys convertibles del mismo modelo habían sido localizados, pero ninguno era el suyo. Los padres de Nena Conte habían llegado el sábado al mediodía y velaron el cadáver en la capital del hospital, esperando hasta última hora encontrar a Billy Sánchez. También los padres de este habían sido informados, que estuvieron listos para volar a París, pero al final desistieron por una confusión de telegramas. Los funerales tuvieron lugar el domingo a las 2 de la tarde, a solo 200 metros del sórdido 4 de hotel, donde Billy Sánchez agonizaba por soledad por el amor de Nena Conte. El funcionario que lo había atendido en la embajada me dijo años más tarde que él mismo recibió el telegrama de su cancillería 1 hora después de que Billy Sánchez salió de su oficina y que estuvo buscándolo por los bares sigilosos del Faubourg Saint-Honoré. Me confesó que no le había puesto mucha atención cuando lo recibió, porque nunca se hubiera imaginado que aquel costeño aturdido con la novedad de París y con un abrigo de cordero tan mal llevado tuviera a su favor un origen tan ilustre. El mismo domingo por la noche, mientras él soportaba las ganas de llorar de rabia, los padres de Nena Conte desistieron en la búsqueda y se llevaron el cuerpo, embalsamado dentro de un ataúd metálico, y quienes alcanzaron a verlo siguieron repitiendo durante muchos años que no habían visto una mujer más hermosa, ni viva ni muerta. De todo modo, cuando Billy Sánchez entró por fin al hospital, el martes por la mañana, ya se había consumado el entierro, en un triste panteón de la Manga, a muy pocos metros de la casa, donde ellos habían descifrado las primeras claves de la felicidad. El médico asiático que puso a Billy Sánchez al corriente de la tragedia quiso darle unas pastillas calmantes en la sala del hospital, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada que agradecer, pensando que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien a quien romperle a cadenazos para desquitarse de su desgracia. Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastros de sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían plumitas de palomas, y que en las calles de París había un aire de fiesta porque era la primera nevada grande en 10 años. Fin.